acerca de cómo va a ser el curso. En primera instancia, cuando nosotros llevamos un curso, estamos frente a una disciplina científica, una disciplina que está dentro del marco general de las ciencias, así como el derecho es una ciencia, la sociología, la economía, la historia, etcétera, constituyen una ciencia, es decir, generan, producen, exponen el conocimiento científico. Nosotros lo que vamos a ver es el conocimiento científico, ese conocimiento sistemático que se ha venido produciendo a partir de la aplicación de los diferentes métodos, técnicas, herramientas, estrategias, pero más que todo el método científico, el método de investigación científica. Lo que vamos a ver nosotros en este curso es lo relacionado a la ciencia ¿de la qué? ¿Qué ciencia? Jurídicas y sociales. Ciencia jurídicas y sociales, correcto, esa es la carrera. Vamos a Bueno, ciencias trabajar, jurídicas. sí, vamos a trabajar lo relativo a la historia como ciencia. La historia como ciencia, pero no aquella historia que nos imaginamos cuando nosotros estudiamos en el nivel básico, ciclo diversificado, ciclo básico, nivel primario. No. Toca en este momento, por el nivel en el cual nos encontramos, hacer un análisis más profundo de lo que es la historia en sí. ¿Por qué y cómo y en qué circunstancias se dieron los hechos históricos? Eso es un elemento. Pero más allá de eso, vamos a hacer una interpretación acerca de cómo el elemento jurídico normativo, o sea, es decir, las leyes, han venido surgiendo durante ese proceso histórico. ¿Qué ha motivado al surgimiento del marco normativo en la sociedad? Porque los acontecimientos históricos, no solo en nuestro país, sino en todos los países del mundo, generan situaciones novedosas. Y también la propia naturaleza genera situaciones novedosas. Por eso hablamos del hecho jurídico y del acto jurídico. El acto jurídico es el generado por las mismas personas en función de lo que demanda el interés o el acuerdo o el contrato. ¿Sí? Entonces, el hecho jurídico es aquello que le da vida al surgimiento de una norma y tiene que ver con fenómenos de la propia naturaleza. Por ejemplo, si dentro de la naturaleza sucede una situación de desastre o, por ejemplo, el de la pandemia, ese hecho, ese hecho jurídico, ese hecho jurídico puede generar el surgimiento o generar leyes nuevas, ¿sí? Porque tiene consecuencias jurídicas, puede tener consecuencias jurídicas. El nacimiento de un bebé es un hecho, pero genera consecuencias jurídicas porque después hay que registrar al bebé, ¿verdad? Hay que llevarlo al RENAP para registrarlo. Bueno, pero lo que les trato de decir a ustedes es lo siguiente. Resumiendo, vamos a ver la ciencia de ¿qué? ¿Qué ciencia vamos a ver? De la historia. Historia. Historia, muy bien, pero como el curso se llama Historia Jurídico o Jurídica Social de Guatemala, vamos a ver cómo esa historia, esos acontecimientos históricos, dan vida a la cuestión propiamente jurídica dentro de la sociedad guatemalteca. Eso, por eso se llama Historia Jurídica Social de Guatemala. Entonces, así se llama el curso. Es una ciencia, al igual que las demás ciencias, y vamos a verlo desde el punto de vista científico. Es decir, vamos a hacer esa relación que tiene que darse dentro del marco normativo, del marco jurídico. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo ha venido dándose el acontecimiento normativo en nuestro país.
Yo le hacía una pregunta a algunos compañeros la vez anterior. Si ustedes les preguntaran como guatemaltecos, ¿cuál fue la última constitución que se elaboró en Guatemala? La actual sería, disculpe, Correcto, Pablo, pero ¿de qué año? ¿En qué año se en elaboró? el 86, si no estoy mal. 85. Correcto. 85. En el 85, 1985. ¿Y cuántas constituciones ha habido en nuestro país? ¿Cuántas constituciones políticas ha tenido en nuestro país? Eso tenemos que saberlo, vamos a aprenderlo acá. ¿En qué momento surge el Código Civil? ¿En qué momento surge el Código Laboral? ¿En qué momento surge el Código de Trabajo? Quiero decir, el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil, Código Mercantil, el Código Tributario. En algún momento surgió, en algún momento se dio. Bueno, ¿y quién elabora la Constitución en nuestro país? ¿Quién es el órgano o la instancia? La Asamblea Nacional Constituyente. Correcto, Pablo. La Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, está conformada ¿por qué? ¿Por quiénes conforman la Asamblea Nacional Constituyente? No sé. ¿Quién? ¿Quiénes conforman la Asamblea Nacional Constituyente? Si no estoy mal, diputado, Los licenciado. diputados, 88 diputados. Ajá. Correcto. Pero ¿son esos mismos diputados que están ahorita en el Congreso o se convocan Se convocan de diferentes partidos políticos, licenciado. Correcto, Douglas, muy bien. Cuando hay necesidad de elaborar una nueva constitución política de la República de Guatemala, lo que se hace es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Esa la conforman varios diputados de diferentes partidos políticos y se hacen elecciones, por supuesto. Los diputados que están en el Congreso ahorita, esos no, son otros. Y ellos son encargados de elaborar la nueva constitución. La constitución actual fue elaborada por Asamblea Nacional Constituyente. Puede ser reformada, sí, pero no en todos los artículos, ¿verdad? Y hay diferentes procedimientos, diferentes lineamientos para que la Constitución pueda reformarse. Bien, entonces esas preguntas las podemos ir resolviendo durante el proceso del curso, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros escuchamos mucho sobre el Código Penal, la cuestión de los delitos, las penas, el Código Procesal Penal. Escuchamos mucho sobre las fases del proceso, ¿sí? Primera declaración, fase intermedia, juicio, debate oral y público, etcétera. La ejecución, etcétera. Y tenemos que saber cómo se fue dando eso, en qué circunstancias políticas, en qué circunstancias sociales, en qué circunstancias económicas, históricas se fueron dando esas leyes. Eso es lo que vamos a aprender. ¿Sí estamos claros ahí? De ahí deriva la importancia del curso de Historia Jurídico-Social de Guatemala. Es decir, nosotros como abogados tenemos que tener presente el escenario, el momento, porque en cualquier momento, vale la redundancia acá, nos indagan al respecto o nos sirve a nosotros como fuente del derecho. ¿La historia es fuente del derecho o no? Sí, licenciado. ¿Perdón? ¿Sí o no? Yo diría que sí. Ah, bueno. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Ustedes ya llevaron derecho. Pues serían fuentes históricas, documentos, textos legales del pasado, como por ejemplo las anteriores eh, constituciones, de las cuales creo que eran 9 antes de la que tenemos ahora. Ajá, pero las fuentes del derecho, ¿ustedes llevaron introducción al derecho o no? Históricas, reales o materiales, formales. La ley, Correcto. la jurisprudencia, la costumbre, los Muy principios bien. generales del derecho.
Muy bien. Primero se clasifican como lo mencionaba el compañero, fuentes formales, fuentes reales. Los bordes también hacía mención a la jurisprudencia. La jurisprudencia es fuente del derecho, ¿sí? La misma ley es fuente del derecho. Bueno, entonces no nos metamos ahorita a esa cuestión porque ese es de otro curso, pero sí ya más o menos yo trato de explicar y tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, porque ustedes ya llevaron derecho romano. Saben más o menos cómo se ha ido forjando el derecho desde la antigua Roma, ¿verdad? Hasta nuestros días. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa con el derecho positivo, etcétera? Bueno, entonces el derecho adjetivo, el derecho sustantivo, todas esas cositas ustedes las van a tener que ir manejando. Bueno, eso es lo que vamos a ver en este curso hoy. Y vamos a ubicarnos en el tiempo, en el espacio en que sucedieron cada uno de los acontecimientos y a partir de ahí vamos a ir analizando qué elementos de esos acontecimientos históricos impulsaron el surgimiento de nuevas leyes. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos claros? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar el curso? Veamos. Básicamente, en cuestión propiamente metodológica, el curso lo vamos a trabajar a partir de conversaciones participativas, colaborativas, es decir, ustedes van a ayudarme mucho en este desarrollo, porque la historia que vamos a ver no es una historia de fechas, de datos, etcétera. Es una historia integral en donde se conjugan diferentes elementos del proceso histórico. En algún momento, ustedes tienen que ser dinámicos, participativos dentro del desarrollo de la clase, porque vamos a conversar mucho al respecto. Lo que sí les quiero eh, pedir es su participación, que sean participativos, así como lo ha hecho Lourdes, Douglas, y todos los demás compañeros. Somos muchos para que conversemos, indaguemos al respecto. Para eso estamos acá. Entonces, aquí, dentro de la sesión, vamos a elaborar algún material de apoyo. Podría hacer una presentación en Power o podría hacer una infografía. Yo se las voy a ir colgando ahí en Classroom. En Classroom ya encuentran ustedes como dos presentaciones. Eso lo vamos a ir viendo despacio. Esas son presentaciones de base. Y luego, esto es en cuanto a las sesiones. Las sesiones, básicamente, tenemos un horario, pero estaba yo tratando de... Ya subí un listado de los que oficialmente están inscritos y vamos a tomar asistencia a partir de ese listado. Se los compartí en Google Drive. Espero tener el tiempo preciso para que cada uno de ustedes registre su asistencia en el momento en que yo les diga, porque se va a cerrar esa edición, esa oportunidad de editar su asistencia. Va a haber un momento oportuno y después ya no lo van a poder hacer. Entonces, por eso se va a tomar asistencia de esa manera. La otra cuestión es que, miren, no es... Sí, Byron. Licenciado, buenas tardes. Solo una consulta con el tema de asistencia. Es solo colocar la fecha. Es que yo abrí el Drive, pero me indica, he visto varios compañeros que solo colocan la fecha. ¿Me puede indicar si es así para hacerlo, por favor? Sí, ahorita les voy a explicar, eso lo vamos a dejar ahí pendiente. Luego les explico en qué consiste la asistencia y cómo lo vamos a registrar. Ahorita vamos a concluir con esto. Solo denme un tiempito acá. Les decía que además de la sesión, dentro de esta modalidad, vamos a tener un documento de apoyo. Porque de cualquier manera, miren, en este curso hay que hacer algunas lecturas. Entonces, este documento de apoyo, que es un libro, que compila, que reúne distintos trabajos históricos de diferentes autores, nos va a servir de base para ir trabajando dentro de ese material capítulo por capítulo. Creo que son varios capítulos del documento y son como 12, 13 ejercicios que tenemos para cada uno de los capítulos. Tenemos un ejercicio.
Entonces, esos ejercicios los vamos a ir trabajando de manera individual. Y esa va a ser la parte de la zona que vamos a tener. Vamos a acumular la zona más los exámenes parciales y el final que tenemos. Entonces, ese documento de base es el que vamos a tomar en consideración para que nos sirva de refuerzo con las conversaciones que vamos a ir desarrollando acá. De esa manera vamos a trabajar. ¿Cómo se llama el libro? Pues se llama Historia Político, Jurídico Político Social de Guatemala. Yo le voy a colocar aquí en el chat alguna información para que ustedes ubiquen dónde pueden encontrar el texto. Permítame, por aquí lo tenía. Les voy a dar, vamos a ver, unos datitos aquí en el chat, se los voy a colgar en este momento para que ustedes sepan a dónde acudir y poderlo adquirir. Vamos a ver acá en el chat. Esos datos me proporcionaron y ahí ustedes pueden ubicar el documento. Entonces, yo lo que les recomiendo es que, además de las conversaciones que tengamos acá, yo les voy a ir diciendo, miren, vamos a hacer la lectura del capítulo 1. De ese capítulo 1 vamos a ir haciendo el ejercicio 1 y así sucesivamente hasta llegar a completar durante todo el curso los ejercicios que están en el documento. Así es de que esa es otra fuente de apoyo. Además de lo que yo le voy a ir agregando de los materiales que constituyen la presentación dentro de estas sesiones. Ahí ya vieron el datito, ahí está en el chat, por favor tomen nota de esto. La otra cuestión es que nosotros tenemos un programa oficial del curso. Ese programa del curso ya está ubicado en Classroom, ahí lo pueden descargar. De cualquier manera, vamos a revisarlo en este momento. Vamos a hacer una revisión del programa del curso porque el programa oficial es nuestra guía, nuestro camino. Y ese documento de apoyo que yo les digo, ese está elaborado, organizado de tal manera que dé cumplimiento al programa del curso. Eso lo vamos a ir trabajando conforme nosotros vayamos resolviendo cada una de las unidades. Está empatado con el programa del curso. Así es de que, por favor, tomen nota de esto. Para iniciar, les voy a compartir dónde está el programa del curso. Vamos a ver acá. Ustedes me dicen si. Vamos a ver acá. Por aquí lo tenía. A ver si aparece. Nada, estoy bromeando ustedes. Es para que no se me vayan a aburrir, hombre, porque si no. Vamos a ver, aquí tenemos cursos 2026 y por aquí está el programa. Aquí está. ¿Logran ver la pantalla del que les estoy compartiendo? Correcto. Sí, Sí, se ve bien. Sí, licenciado. Muy bien, muchas gracias, muy amables por confirmar. Entonces, este es el programa de estudios del área básica. El curso de Historia Jurídico Social de Guatemala corresponde al área básica. Y ya saben ustedes que este curso tiene un código. Este código que está acá, el 207. Vamos a ver, yo creo que ahorita lo quito. El 207 es el código asignado para este curso, ¿sí? Y se lleva a cabo dentro de este segundo semestre que ustedes ya, el otro año ya están en el tercero, segundo año. Cuando sientan ya se van a estar graduando, ya van a ver. Esto pasa pronto. Vamos a ver. Este curso está organizado en 9 unidades, ustedes, 9 unidades. Aquí está la número 1 y vamos a ir por fases. Al igual, sus micrófonos, por favor. Al igual que el programa del curso, el libro está organizado de esta manera.
La primera unidad vamos a trabajar la organización política y social de las sociedades prehispánicas. Esta. En la segunda unidad, el descubrimiento y conquista. En la tercera unidad, el proceso de independencia. En la cuarta unidad, el régimen conservador. El quinto, la reforma liberal. La sexta unidad, la revolución nacionalista, o el que se le conoce como movimiento revolucionario guatemalteco. Luego vamos a trabajar en la séptima unidad, la contrarrevolución o proceso contrarrevolucionario, el conflicto armado interno en Guatemala y la apertura democrática a los acuerdos de paz. Estos 9 aspectos son los que vamos a trabajar durante el curso. Esto, ¿sí? Bueno, aquí más adelante ustedes van a ver que tenemos ya desglosado cada una de las unidades. Vamos a empezar diciendo qué es la historia. ¿Qué les dije yo que era la historia? Es una Una ciencia. ciencia. Correcto. ¿A qué área de las ciencias pertenece la ciencia de la historia? Sociales. Ciencias Muy jurídicas bien, y sociales. correcto. Ya tenemos 2 elementos. La historia es una ciencia. Corresponde al campo de las ciencias sociales, ¿sí? Luego vamos a ver la historia como ciencia, la importancia de la historia para la carrera de Derecho. De eso ya hablamos un poquito. La historia oficial e historia crítica, las periodizaciones, de eso vamos a hablar entre un momentito, y la organización política y social de las sociedades prehispánicas. También vamos a hacer referencia a eso y la forma de gobierno de estas sociedades y las relaciones sociales de producción. Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar. Pero aparte de lo que vamos a tener acá como materiales de apoyo, que es el documento que se compila toda la información histórica, también aquí en la parte del programa tenemos una bibliografía que podemos consultar. Por ejemplo, está Batres Jauregui. Batres Jauregui, fue un viajero que en el siglo XIX, cuando estaba el doctor Mariano Gálvez, no, más antes, él escribió sobre el doctor Mariano Gálvez. Batres Jauregui vino a Guatemala, era un viajero que venía de Europa y escribió ese libro. Julio César Castellanos Cambranes, también escribió mucho sobre la reforma agraria, ¿sí? Y tiene varios libros, por ejemplo, también escribió Café y Campesinos. Doctor Casali Ávila, el doctor Casali Ávila trabaja mucho sobre la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Él trabajó ahí en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y él es un académico muy destacado en cuestión de la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta señora Casaus Arzú, ella trabaja en un documento que se llama Linaje y Racismo, o Linaje de Racismo en Guatemala. Ella hace referencia a un proceso de formación de estos grupos oligárquicos que se fueron formando desde la época de la conquista hasta nuestros días, que son los mismos grupos oligárquicos de apellidos abolengo le llaman, los Arzú, los Aycinena, los Castillo. Esos son grupos de familias que han venido a través del proceso histórico consolidándose en el poder económico, el poder político, y aún sí. Y también tenemos al doctor García Laguardia. Él fue procurador de los derechos humanos, el doctor García Laguardia, y Jorge Mario García Laguardia, y también escribió algo sobre la Constitución. Él era constitucionalista, tenía un doctorado en Derecho Constitucional. Creo que todavía está en vida. Eh, Otros autores, por ejemplo, Julio César Pinto Soria, él habla mucho, hace estudio del Estado Nacional, cómo se fue formando el Estado Nacional en nuestro país, ¿verdad? Está también Polo Cifontes. Polo Cifontes es un historiador muy
muy bueno que trabajó en la Facultad de Humanidades. Él escribió algo sobre los quichés y cachiqueles durante la conquista. Él hace referencia eh, a cómo estaban en conflicto cuando llegaron los españoles. También tenemos a este Taracena Riola, también escribió sobre la invención criolla, sueño ladino, porque el ladino existe solo en la mente de los guatemaltecos. El ladino no es un elemento que genere identidad. Está Toriello Garrido y también está Edelberto Torres Rivas. Este señor Edelberto Torres Rivas escribió mucho sobre el papel del ejército en las sociedades, especialmente en Guatemala. Historia de Guatemala, un resumen crítico. Está Guerra Borges, pero hay un libro que no nos puede faltar al trabajar historia de Guatemala. ¿Cuál es ese libro? ¿Alguien lo ha leído? A ver si me lo dicen. Que habla sobre hace una interpretación de la época colonial en nuestro país. Muy famoso. Patria del Creo. Correcto, perfecto, muy bien. Se llama La Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez. Ese libro nos, nos hace saber acerca del proceso colonial, cómo se da una exclusión del indígena desde el proceso de conquista, el descubrimiento, el conquista, la encomienda, y ahí aparece el criollo, habla del ladino, del mestizaje. Muy bien, permítame un momentito ustedes, solo permítame un ratito. Muy bien, voy a dejar de presentar. Les voy a encargar que en este momento, por favor, descarguen el programa, le den una leidita así rápido, unos 5 minutos para que ustedes, por lo menos en este momento, que si se los dejo en su casa, no lo revisen. Les voy a dar 5 minutos para que revisen, descarguen el programa, lo guarden en su computador, le den una leída. Ahorita voy a preguntar yo algunas cuestiones sobre el programa. Por favor, entonces, a leer un poco el programa ahí. Eh,
Jóvenes, ¿ya vieron el programa? Sí, licenciado. Ah, qué bien. Sí, licenciado. Este programa, ya les decía que es lo que tenemos que tener a la mano durante el desarrollo del curso, porque es nuestra guía. Es lo que nos va a ir orientando durante el desarrollo del curso. Lo relacionado a las evaluaciones, ustedes ya saben, tenemos zona. ¿Y cómo vamos a trabajar la zona? Ya les dije, por medio de los ejercicios que están en el documento de apoyo que vamos a tener, que es el texto que ya les indiqué. ¿Ya tomaron los datos del chat? ¿Dónde lo pueden ubicar? Sí, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco mucho. Ahora, les voy a pedir también que descarguen las dos presentaciones que están ahí como material de apoyo en Classroom. Voy a compartirles pantalla nuevamente. ¿Y Stephanie? Licenciado, buenas tardes, mucho gusto. Fíjese que yo tengo un libro que se llama Historia de Guatemala de la licta Mercedes Flores. Ajá. ¿Ese podré usar o es otro? No, vean, ahí ustedes, no, ese es el del licenciado Boswellia Arriaga y el de la licenciada Mercedes Flores, pero deben de cerciorarse que sean de la edición del 2026 porque algunos datos que se incluyen en el documento fueron actualizados y también los ejercicios. Entonces, yo les recomendaría que tuvieran la edición más Yo tengo actualizada. el de 2025. Sí, pues, pero el hecho es de que yo les decía que cada edición tiene distintas situaciones. Entonces, yo les recomendaría que tuvieran la edición actual. Muy Entonces, bien, gracias. solo para mostrarles en claro, si ven la pantalla ahí, ¿verdad? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, Muy bien. correcto. Entonces, hay dos presentaciones. Una presentación que es periodización de la historia, que es esta que les estoy mostrando acá. Permítame, no me abrió. Aquí está. Ya me abrió. Solo voy a ampliarla más. 150. Ahí estamos. Aquí empezamos a conocer aspectos mire, pues, la historia para comprenderse, se divide en diferentes momentos. Esto es como cuando uno se va a comer un pastel, ¿no? Uno no agarra todo el pastel, lo parte para irse disfrutando ese pastel por partes. La historia como ciencia que genera conocimiento científico con la aplicación del método científico, lo que hace es hacer una periodización de la historia. Primero, la historia es una ciencia. ¿Qué estudia la historia? Podríamos encontrar diferentes definiciones, pero para empezar vamos a decir que la historia es una ciencia que tiene por objeto el estudio de los acontecimientos pasados en función de la relación que establecen los individuos para su convivencia. En este caso, podría decirse las relaciones eh, sociales de producción, porque ahí está todo. Dentro de esa dinámica, la historia como ciencia lo que hace es registrar esos diferentes momentos históricos, ¿sí? Estos diferentes momentos históricos, esos diferentes espacios, para comprender el presente, porque la historia nos sirve para entender el presente. ¿Por qué estamos así como estamos en la actualidad? Porque la historia nos marcó una situación dada. Entonces,
Para entender el presente es preciso ir a la historia, ¿verdad? Porque nosotros también somos el resultado de esa historia. De esa cuenta, la historia como ciencia busca entender el presente a través del futuro, del estudio del estudio del pasado, para prever ¿qué? El futuro. Porque hay un dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿sí? Entonces, para entender el presente, tenemos que revisar el pasado. Pero no solo el revisar el pasado por el pasado mismo, sino para mejorar y transformar el futuro, ¿sí? Bueno, entonces les voy a pedir, por favor, descarguen estas dos presentaciones. Y lo primero que les voy a poner a revisar es esta primera parte, esta donde dice fase histórica, periodo aproximado, descripción general, énfasis y ejemplos en Guatemala. Este primer elemento, visto desde el punto de vista horizontal, eso es lo que quiero que vean. Y luego vamos a comentar al respecto. Esto que está acá ya está en el programa, ¿sí? Ese es el primer elemento que vamos a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Vaya, muy bien. Ahorita voy a dejar de presentar y ahí ya tenemos un material para empezar a trabajar. Ahorita estoy con ustedes. Le voy a dar 3 minutos, unos 4 minutos, para que ustedes interpreten eso. Y con sus propias palabras ustedes me digan cómo entienden eso. ¿Sí? Vamos a hacer una interpretación de lo que ustedes a simple vista ven y lo asocien con lo que conocen. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita estoy. Por favor, vean esa parte.
Bien, Dulce Amezquita. Dulce Amezquita, ¿está? Buenas tardes, Lick. Sí, Buenas tardes, Dulce Amezquita. Cuéntenos, ajá. ¿qué, qué comprende usted al respecto o cómo nos podría o qué interpretación le da la primera secuencia horizontal que está en la número 1? Pues analizándolo, bueno, me estaba fijando en lo que es la organización política. Y como anteriormente, pues tenían un rey, quien era quien gobernaba. Actualmente el Estado también es gobernado por un presidente. Entonces, en otras palabras, no cambia en cómo se gobierna, ya que siempre hay alguien que tiene más autoridad. Muy bien, muy bien. ¿Qué momento histórico estamos viendo ahí reflejado? ¿Qué momento histórico estamos viendo reflejado ahí? La conquista, no. ¿La conquista? La fase La fase prehispánica. Fase prehispánica. prehispánica. Fase ¿La prehispánica, cuál? licenciado. La fase prehispánica. Correcto, precisamente, perfecto. Miren, pues, cómo está dividida la historia acá. Estamos hablando de Latinoamérica, la historia de Latinoamérica. Aquí se le llama época prehispánica. ¿Por qué? Porque es antes de la llegada de los Español. españoles. De Correcto. los españoles. Muy bien. Aquí, ¿qué nos están diciendo? Que estamos en un momento histórico. Y aquí nos están diciendo qué sucedió en este momento histórico. Y aquí lo vamos a ir explicando fase por fase. Luego, más adelante, conforme vayamos avanzando, vamos a ver que la historia de nuestro país, de nuestro territorio, tiene una etapa histórica que se conoce con el nombre de época prehispánica. Luego tiene otra época histórica. ¿Cómo se le conoce? Fase o época De conquista. De conquista. Conquista. Fase conquista. de conquista. Algunos la conocen como la época colonial. ¿Sí? Estas dos que están acá, fase del descubrimiento o la conquista y fase de la época colonial es lo mismo. Aquí se le conoce como época colonial. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama acá? ¿Aquí hubo un cambio rotundo o no hubo un cambio rotundo entre la primera y la 2 y la 3? Sí, un cambio rotundo. Todo lo que Sí, veía licenciado. Ah, un cambio rotundo porque llegaron los españoles a Españoles. cambiar la Españoles. mentalidad de los indígenas. Perfecto. Entonces, en la primera época prehispánica, el primer momento que está acá, ese es el origen del hombre americano. Pero aquí viene otra interrogante. ¿Cómo llega el hombre americano a este territorio? Son extraños. Son extraños. Ahí hay varias teorías. ¿Qué teorías conocen ustedes? Por el estrecho de Bering. Perfecto. Esa es una teoría. Otros dicen que son autóctonos, no que aquí surgieron. Esa es otra teoría. Pero hay otra teoría que tienen origen múltiple, que vienen de varios lados. Y aquí está el mapita, miren ustedes, aquí está el mapa, miren. Estos llegaron por acá y se establecieron aquí en todo Sudamérica y también parte de América del Norte acá. ¿Cómo llegaron? Vamos a quedarnos con lo que dijo el compañero, la teoría que nos dice que los primeros pobladores llegaron cruzando el estrecho de Bering. 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 Esa es la teoría que vamos a manejar. Estamos pensando ahorita. Luego vamos a entrar a las otras, más, la época independiente, vamos a entrar a la época republicana, a la época moderna, a la fase contemporánea, hasta llegar a todo esto lo que vamos a ver en el curso. Solo que vamos a irlo viendo por fases. ¿Eh? Ahora, aquí hay que tener presente lo siguiente. Estamos frente a momentos históricos distintos, frente a dos pueblos totalmente desconocidos. Por eso se le llama el Antiguo y el Nuevo Mundo, porque durante estos años al cual se está haciendo referencia, hasta 1492 después de Cristo,
Los europeos no sabían que existían culturas aquí en este continente, ni siquiera sabían de la existencia del continente. Entonces, ¿qué aprendimos en la escuela primaria? Si se recuerdan ustedes, que Cristóbal Colón salió del puerto de Palos y que traía Santa María, la Niña y la Pinta, etcétera, y que llegando por el camino del mar alguien descubrió que había tierra, ya estaban desesperados y gritó. ¿Cómo gritó? Tierra a la vista. ¿Cómo se llamaba ese señor? A ver si se recuerdan ustedes. ¿Quién fue el que dio el grito de tierra a la vista? Que no se recuerda. Colón. No, era alguien que venía con el señor Cristóbal Colón. ¿Cómo? ¿Rodrigo de qué? Rodrigo de Es la que iba a Tierra. decir el Rodrigo. Ajá. Correcto, Rodrigo de Triana, muy bien. ¿Y por qué? ¿De dónde surgió ese nombre de América también? ¿Por qué le pusieron América a este lugar que descubrieron? ¿Por Hay qué una le- teoría, hay una Sí, por teoría Américo de Vespucio, que el portugués. Sí, por ¿Perdón? Américo Vespucio. había una Correcto. teoría de que la esposa se llamaba América. A que la esposa se llamaba América. Esa es una teoría, como dice la compañera. Pero también alguien mencionó ahí a un señor que se llamaba Américo Vespucio. Y él fue el que elaboró el primer mapa del territorio que descubrieron los españoles. Por eso es que se le colocó el nombre de América Vespucio. Américo Vespucio. ¿Estamos claros? Entonces, ya tenemos tres datos sobre las teorías, sobre el nombre de la América y sobre quién determinó que había tierra ahí. Bueno, pero el caso es de que, miren ustedes, estas culturas que se encontraban en el continente americano ya habían desarrollado una religión y no solo una. ¿Cómo se les llamaba? Porque tenían varios dioses a ellos. Politeístas. Perfecto, eran Politeístas. politeístas. Ellos creían en muchos dioses. El dios de la fertilidad, dios del fuego, dios de la lluvia, etcétera. Eran politeístas y ellos habían hecho grandes construcciones arquitectónicas. Habían desarrollado la matemática, la pintura, la astronomía. Eran pueblos muy desarrollados. ¿Qué pueblos o qué culturas sobresalieron durante ese tiempo en América, antes de la llegada de los españoles? ¿Qué Las pueblos? mayas, los aztecas y las incas. Perfecto. Mayas, aztecas e incas. ¿Dónde estaban ubicados los incas? En el sur de América. ¿Dónde? En el sur. En el sur, pero exactamente donde dice el compañero, en Sí, en Perú. Perú. En Perú. ¿Y los mayas? En Guatemala. Guatemala y Ah. México. En Centroamérica. No, Centroamérica no. ¿Cómo se le llama a esa región donde se ubicaron los mayas? Que abarca Mesoamérica. Perfecto, Mesoamérica, abarca México, Honduras y Guatemala. Esa es la región mesoamericana. Ahí se ubicó la región, toda la cultura maya. ¿Y los aztecas? En México, muy bien. Tres grandes pueblos, tres grandes culturas lograron desarrollarse. ¿Sí? Incas, mayas y aztecas. Por supuesto, otros pueblos que derivaban de estas grandes culturas, los chichimecas, los toltecas, los olmecas, los cachiqueles, los quichés, los utugiles, los mames, etcétera. Una diversidad de pueblos. Ahora, aquí en nuestro territorio, durante ese tiempo, ya tenían ciudades bien establecidas. Pero cuando llegan los españoles, ¿estaban los mayas o ya no estaban? Su civilización ya estaba colapsada cuando ellos vivían. Correcto, ya no, ya no. Miren, todos los pueblos originarios que tenemos en la actualidad, sutugiles, mames, poconchíes, jacaltecos, etcétera, que son como 23 idiomas, los cachiqueles, quichés,
son descendientes de los mayas. Pero los mayas, cuando llegan los españoles, ya no estaban. Hay muchas teorías de por qué desaparecieron. Muchas, pero ya no estaban. Pero dentro de esas culturas ya se conocía la agricultura, la escritura, eran politeístas, Astronomía. correcto, ya tenían sí, tenían un estado también. ¿Cómo se le llama? ¿Qué tipo de estado tenían ellos? Estado teocrático, un estado teocrático, ¿sí? ¿Por qué era teocrático? ¿Por qué se le llamaba estado teocrático? Y yo creería que porque dependían de los dioses, no. Algo por ahí va el asunto. Porque tenían la religión y la política unificada. Correcto, por ahí va el asunto. Porque era un estado gobernado por los sacerdotes. Porque los sacerdotes en ese tiempo, los que manejaban esa relación supuestamente con los dioses, eran los que gobernaban. Tenían el monopolio del conocimiento. Por eso es que tenían un estado teocrático. No vayan a creer que vivían también en un escenario igualitario. No, tenían su población que trabajaba para el Estado. También habían las masas, estaban los caciques. Entonces, no crean ustedes que había una cultura así muy, no. Sí, tenían su Cada estructura pueblo, social. cada pueblo tiene sus problemas. Entonces, así exclusivamente era como vivían, pero el hecho es de que tenemos un momento histórico. La pregunta aquí sería, ¿ya habían leyes en ese momento? ¿Qué tipo de normas tenían? Imagínense ustedes, ¿qué tipo de normas tenían? Bueno, puede ser que en una teoría sea de que cuando alguien, digamos, le robaba a otra persona, lo que hacían era de que lo golpeaban o lo mataban así. Podría ser, como dice la compañera, y todavía se repite en la actualidad. Bueno, no, eso es ilegal, ¿no? No está dentro del marco jurídico, no está dentro del Estado de Derecho. Eso no es legal, eso no es legítimo, porque para eso existe el debido proceso, etc. Pero ¿qué hacen aquí? Y todos apelan ¿cómo le llaman? A la libre determinación de los pueblos. ¿Es correcto eso que agarren a un ladrón y lo linchen? ¿Es legal o es ilegal? Es ilegal porque están Es ilegal, pero algunos se atreven a decir, solo así se acaban los ladrones. Algunos, pero eso no es... Es cierto, Liz. ¿Ah? El área de la comunidad. Alguien dijo, es cierto. Es que sí es cierto, Liz. Ya, Pero estarían violando el derecho a la vida, licenciado. ajá, muy bien, pero correcto, Yajaira. Aunque nosotros escuchemos a los abuelos que dicen es que solo así se componen. No, nosotros estamos estudiando derecho. Y nosotros tenemos que ser respetuosos de qué? De las leyes. Más nadie es culpable hasta que se determine lo contrario. Correcto, el principio de legalidad. Nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario. Y todo individuo es inocente y debe de gozar de ese debido proceso, debe ser vencido en juicio, deben de probarle de lo que se le acusa. Por eso muchos se enojan. Mire, hoy los agarró la policía y mañana ya los soltaron. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? ¿No había suficientes pruebas para incriminarlo? Correcto. Y otros todavía, y estudian derecho, y dicen, es que los derechos humanos solo son para los delincuentes. No, miren, uno si estudia derecho debe tener ese principio del debido proceso, el principio de legalidad, el principio de inocencia, todas esas cuestiones normativas, aunque la cultura de nuestros pueblos dicen otras cosas, porque nosotros hemos tenido la experiencia
Y eso de las situaciones es muy, muy aferrado a las culturas del área rural más que todo. Pero esas situaciones son las que hay que ir mejorando. El respeto a las leyes. Si todos no respetamos las leyes, ¿qué pasa? Vivimos en una anarquía, en un desorden. Entonces no existe Estado. El Estado es para garantizar esos principios. ¿Estamos de acuerdo? Esos principios Sí. de legalidad. Por eso estamos estudiando derechos y cuando ustedes ya estén más adelante en la carrera, se van a dar cuenta de eso. Eso es importantísimo. Y vamos a ver cómo la cultura influye, porque miren, hace cuántos siglos que existieron estas costumbres ancestrales y aún se repiten. Bueno, pero volvamos a ver el documento porque este documento tiene mucho que decir acá. Eso es parte del primer capítulo del libro. Miren ustedes, esto lo encuentran en el primer capítulo del documento. Es de ir leyendo esto. Y acá hay algunas situaciones súper sorprendentes que nos dejan em, eh, con algunas respuestas no encontradas. Todavía nos preguntamos, ¿y cómo hicieron para construir esas grandes pirámides si no tenían ni grúas, no tenían eso? ¿Cómo creen ustedes que las construyeron? ¿Con el trabajo de la población? No sé cómo. Nadie puede decir, bueno, es que con unos lazos hay algunas ilustraciones que nos generan alguna información, pero ¿cómo creen ustedes cuando uno va a Tikal, cuando uno va a esos templos ceremoniales, se pregunta eso y cómo le harían, ¿verdad? Eso es increíble. Hay algunas respuestas históricas, arqueológicas o antropológicas que no tenemos a la vista. Así es de que, em, en conclusión, ¿cuál sería la conclusión a la que llegaría Darling Soriano al ver esa ilustración? Solo para ver cómo esta primera fase que tenemos acá, Darling, ¿cómo construiríamos nuestro discurso? Pues yo hablaría sobre la fase prehistórica, que habla cómo fueron los inicios del desarrollo de las grandes civilizaciones, cómo fue el surgimiento de las civilizaciones, ¿verdad? En América y en Guatemala. Y también sobre los pueblos, que hablamos sobre los pueblos de que existían cuando vinieron los españoles. Ujú. Muy bien, muy Y bien. cómo Vamos fueron a los elementos, ¿verdad? Como la agricultura, la gastronomía y cómo fueron nuestros inicios. correcto. Bien, vamos a pedirle por favor vamos a ver, aquí tenemos a Carla Batres. Carla Batres. ¿Sí está Carla? Sí, aquí está. Ah, qué bueno, qué gusto saludarla, Carla. ¿Cómo interpreta usted esa primera ilustración que tenemos ahí? Eh, Tal vez como la creación de las primeras civilizaciones, a comparación de cómo es actualmente, de que no todo fue tecnología, sino que ha habido una evolución a lo largo del tiempo, tanto como en arquitectura como en sociedad. Perfecto, muy bien, perfecto. Acuérdense que las sociedades no aparecen totalmente desarrolladas. Hay diferentes momentos en que se van marcando alguna diferencia. Por ejemplo, ¿cuáles son los periodos de desarrollo de la cultura maya? Período preclásico, ese es el primer período. Período preclásico dentro de la época prehispánica. Dentro de la época prehispánica está período preclásico, el período clásico y el período postclásico. Son tres períodos de desarrollo histórico de la fase prehispánica o época prehispánica. ¿Cuáles son los tres períodos?
Preclásico. Clásico, clásico y posclásico. Correcto. Esos 3 periodos. Y cada periodo lo que hace es establecer el momento en que termina una fase e inicia la otra. ¿Y cómo se hace? A partir de los elementos que marcan la pauta para determinar un nivel más alto de desarrollo. Por ejemplo, en el periodo preclásico, ¿cómo creen que vivían? En el periodo preclásico podemos decir, ¿qué hacían los individuos durante ese periodo? Cazaban, vivían de la pesca, ¿sí? Y eran nómadas, andaban de un lado para otro. Estamos en la primera fase de desarrollo. Imaginémonos a los individuos caminando, cazando, pescando. No estaban establecidos en un lugar, eran nómadas, el periodo preclásico. En el periodo clásico ya empiezan a ser sedentarios, se establecen en un lugar, aparece la agricultura, ¿sí? Aparece el comercio, el intercambio, ¿sí? Entonces ya están establecidos en un lugar, empiezan a trabajar la artesanía, empiezan a construir las primeras ciudades. Ese es el periodo clásico. Y en el periodo postclásico es cuando ya han logrado un nivel de desarrollo mayor. Ya está constituido el Estado. Ya hay construcciones arquitectónicas más acabadas. La característica del periodo clásico, perdón, postclásico, es que ya tienen un ejército. Ya había conflictos, habían guerras, habían ciudades ya bien establecidas. Por ejemplo, miren esas grandes ciudades que hemos venido encontrando. Ya hay una estructura social bien definida. Estaban los príncipes, los caciques, estaba la población. Ya tenían la agricultura, el comercio, etc. Los mayas con los aztecas y los aztecas con los incas, había un comercio. Esos son los periodos de desarrollo de esta fase y se van dando por en diferentes momentos. ¿Sí estamos bien ahí? ¿Estamos claros? Muy bien. Sí. Muy bien. La próxima clase vamos a trabajar un poco más amplio este contenido, porque esto es una cuestión introductoria y vamos a ir viendo esa pregunta que quedó en el aire y que nos perdimos cuando alguien dijo es que castigaban dándole látigo, etcétera, etcétera. ¿Habían leyes, habían normas? Ahí tenemos la primera interrogante. ¿Qué tipo de normas tenía? Entonces eso ya es parte de la historia jurídica. ¿Habían leyes escritas acá? Eso es lo que vamos a ver. Muy bien. En cuanto a la asistencia, voy a dejar de presentar. En cuanto a la asistencia, acá en Clauson, no, les estaba presentando. Permítame. Acá. Sí, les estaba compartiendo. Quería yo compartirles pantalla porque aquí, ahí estamos. Y en cuanto a acá, voy a cerrar aquí porque no me permite aquí. Aquí está un link, ¿ya lo vieron? Vamos a abrir ese link. Vamos a hacer ese primer ejercicio. Aquí colocaron la fecha, la que me preguntaba el compañero. Aquí lo que vamos a colocar es una X ustedes. La fecha está arriba. Una X de esta manera, miren, así. Una X aquí. Una X aquí. Una X acá.